Bienvenidos sean todos a los Cuentos del Camino. Esta es una obra de narración oral escénica, ganadora de la Beca Nacional de Narración del Ministerio de Cultura 2020. Mi nombre es Pacho Centeno y espero que me acompañen en este caminar por estas historias que me las encontré en un vericueto cualquiera de cualquier camino de Santander. Esto que vengo a contarles ocurrió hace mucho tiempo. No es mentira, tampoco es cuento. Ocurrió, fue de verdad. Por allá en el siglo XVIII, cuando por aquí solo existían dos ciudades bien fundadas y otras que lo pretendían. Eran Vélez y Girón, las ciudades de este cuento. Separadas 50 leguas y 200 años de sus fundamentos. Mientras Vélez decaía para ser estación menor en el camino del reino, Girón descollaba gracias a la profusa producción de tabaco y de cacao de altísima calidad que demandaban las gentes de la señorial capital, la flamante Santa Fe. Entre Girón y Santa Fe, 78 leguas había, y 11 días más o menos tardaba la travesía para llevar y traer las miles de mercancías que suplían necesidades y vanidades que ya existían. Esto obligó a que se instaurara el oficio de la arriería por aquellos incipientes caminos que luego se volverían las vías, lo que promovió la creación de nuevos asentamientos que prodigaran aposento y servicio de manutención a los viajeros, los arrieros y sus mulas. No cualquiera podía ser arriero de aquel entonces. Los caminos apenas se estaban formando con el trasegar de las mulas, así que el arriero debía memorizar rápidamente cualquier recodo, nada o pendiente, pues al volver seguramente el camino le había cambiado. Así como resolver con prontitud cualquier escollo, so pena de meterse en un complicado embrollo, parado en medio del camino a merced de malhechores o de algún espanto aburrido que le despertara los temores. La primera jornada de este viaje comenzaba muy temprano en la plaza principal de Girón. Mucho antes de que el sol empezara a descollar, el arriero salía por la calle real con su recua de mulas completamente cargadas. Vadeaba el río de Oro, se metía hacia el oriente, seguía el curso del río Frío, pasaba por un paraje por todos conocido como el Patio de las Brujas, hasta llegar a la Mano del Negro, lo que hoy conocemos como Florida Blanca. De allí seguía su caminar hasta el pie de la cuesta, lo que hoy conocemos como Pie de Cuesta, y se subía a la mesa de Géridas, lo que hoy conocemos como de los Santos, en donde había una posada, donde el arriero descansaba y dormía de aquella primera jornada. A la mañana siguiente, muy temprano, se bajaba para Sube. Así como lo oyen, se bajaba para Sube, porque Sube estaba ya en el fondo del cañón del Chicamocha y es lo que hoy llamamos Jordán. Y de allí se subía para Curití, en donde el camino se abría en 5, como 5 dedos tiene la palma de mi mano. El que traía, el de Onzaga que lo sacaba a Soatá, el de Charalá que lo mandaba a Duitama, el de Oiva que lo sacaba a Tunja y el de Puente Real, lo que hoy llamamos Puente Nacional, que lo mandaba para Santa Fe pasando por Zipaquirá, lugar de intercambios comerciales. Uno de los herreros más famosos de aquella época, fue Juan Sinuco. Juan Sinuco era un gironés de ascendencia indígena, Juane para más señas, que tenía la particularidad de llevar coto, esa protuberancia notoria a la altura del cuello provocada por el crecimiento desmedido de la glándula tiroides, a decir de los entendidos de la época, por falta de yodo en la alimentación. Fueron muy famosos los cotudos de Santander, y entre los más famosos fueron famosos los de Girón y Pinchote. A los cotudos de Pinchote, los cotudos de Girón les tenían una copla muy popular y divertida que decía así: los cotudos de Pinchote le piden a San José que les pase el coto abajo porque arriba se les ve. ¡Ay! A lo que los cotudos de Pinchote les contestaban con otra copla igual de divertida que decía así:
Al cotudo de Girón le repitieron el coto. Coto arriba y coto abajo, es cotudo y es de Girón. Y este Juan Sinuco era de los cotudos de Girón. Y tenía fama entre los demás arrieros y entre los comerciantes que le encargaban sus mercancías de ser un hombre intrépido, avesado, al que no le daba miedo nada, ni siquiera quedarse varado en medio de la noche, pues se conocía al dedillo cada uno de los recodos del camino y confiaba en el espíritu protector de sus ancestros guanes para regalarse tamaños atrevimientos. Incluso un comerciante español cuya familia se había afincado en Girón desde la época de la colonia solía llamarlo Juan Sin Miedo, haciendo alusión a aquel famoso popular personaje de aquel cuento europeo. Había un paraje en el camino del reino en donde los arrieros apuraban el paso de sus mulas, incluso si lo pasaban de día, y era el patio de las brujas. El patio de las brujas, ubicado entre Girón y Florida Blanca. Eran muchas las historias de aparecidos que se contaban sobre este lugar y aún se siguen contando. Si el arriero iba para Santa Fe, procuraba pasarlo cuando el sol ya había despuntado por completo. Y si regresaba de Santa Fe en la última jornada, desde la Posada de los Santos, que alcanzaba las 12 leguas, procuraba no tener ningún tropiezo para pasarlo antes de que anocheciera. Pero este Juan Sinuco no creía en cuentos de brujas, ni daba crédito a tamañas habladurías, hasta que le pasó lo que le pasó aquel día. Sí, señor. Regresando de Santa Fe, con las mulas aligeradas y a tan solo una jornada para llegar a Girón, decidió tomarse unos aguardientes de más en la Posada de los Santos, lo que lo hizo despertarse muy tarde al día siguiente para continuar el viaje. No había terminado de pasar aún por el pie de la cuesta, lo que hoy llamamos pie de cuesta, cuando el cielo se llenó de nubarrones oscuros y espesos que consumieron hasta el último vestigio de luz que le quedaba al día. Juan Sinuco sintió como una leve llovizna cubría su humanidad. Sin embargo, se guareció sobre la ancha de su sombrero sin apurar el paso ni levantar la mirada, pues estaba acostumbrado a caminar bajo las inclemencias del tiempo. Pero a medida que avanzaba, la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial y solo las luces de los relámpagos le permitían confirmar que aún seguía por buen camino. Pero cuando llegó a la mano del negro, lo que hoy llamamos Florida Blanca, y miró hacia el occidente para coger el camino hacia Girón, el aguacero se convirtió en una gran tormenta. Una que Juan Sinuco no pudo comparar con las muchas otras que había trasegado a lo largo de las miles de leguas durante todos sus años de arriería. Rayos, truenos y centellas se disputaban cada segundo que transcurría, haciendo que Juan perdiera el sentido de la orientación. El viento también parecía desorientado, pues corría hacia todos lados, formando impresionantes remolinos que azotaban, castigaban e impedían el paso de la caravana. Y nuevamente, ayudado por las luces de los relámpagos, Juan Sinuco pudo ver a la vera del camino un enorme árbol, cuyo tronco tenía un gran hueco en donde Juan pensó que podía guarecerse del vendaval. Y así lo hizo. Amarró la recua de mulas al tronco y se metió en el hueco. Y no había terminado de acomodarse aún cuando Juan Sinuco escuchó a lo lejos un canto nada entendible que parecía acercarse a donde él se encontraba. Y a medida que el canto se iba volviendo más entendible, Juan Sinuco vio cómo la tormenta se apaciguaba poco a poco hasta desaparecer por completo. Y de pronto, como por arte de magia, en un solo instante, el cielo se despejó por completo y le aparecieron millones de estrellas luminosas y una luna llena y fulgurosa. Juan Sinuco jamás había visto algo parecido en toda su vida de arriero. Tampoco había visto una bruja y ahora estaba viendo 7 brujas deformes y greñudas,
con sus narices prominentes pobladas por decenas de verrugas de diferentes tamaños, con sus manos amorfas coronadas por largas uñas y retorcidas, con sus dentaduras incompletas y bastante sucias, montada sobre sus escobas de paja, girando alrededor del árbol y cantando una copla disonante, aburrida y repetitiva, que decía: lunes y martes y miércoles 3, lunes y martes y miércoles 3. A Juan Sinuco no lo espantaron de aquellos 7 engendros salidos del mismísimo infierno. A Juan Sinuco tampoco lo espantó el verse allí atrapado sin posibilidad de escapatoria. A Juan Sinuco lo que le espantó fue aquel espantoso canto que cantaban. Así que decidió intervenir. Y cuando las brujas volvieron a cantar lunes y martes y miércoles 3, Juan Sinuco salió del árbol y cantó jueves y viernes y sábado 6. Y de inmediato las brujas dejaron de cantar y de girar, se miraron unas a otras, se lanzaron de sus escobas, rodearon a Juan y la más vieja y fea de todas, la que parecía la jefe de las demás, se le acercó y hablándole sobre su propio rostro le dijo: ¿con qué jueves y viernes y sábado 6? Pues sepa, señor arriero, que esos versos nos han gustado muchísimo y consideramos que mejoran nuestro canto. Así que como premio a su aportación musical de esta noche, hemos decidido concederle un deseo. Uno solo. Pídalo ya mismo o márchese ya mismo sin pedirlo. Y a Juan Sinuco, que aquella solicitud, aquel deseo lo cogió desprevenido y sin tiempo para pensarlo, no se le ocurrió otra cosa que pedirles que le quitaran el coto. ¡Quítame el coto!, dijo Juan. Y de inmediato la bruja, la más vieja y fea de todas, la que parecía la jefe de las demás, se lo arrancó de un manotazo y se lo metió en el bolsillo de la falda negra que llevaba puesta. Y luego se montó en su escoba. Y las otras hicieron lo mismo y se fueron cantando la copla que Juan les había arreglado. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Cuando las brujas desaparecieron detrás de la luna y la oscuridad retornó a aquel paraje, Juan Sinuco prosiguió su viaje hasta la plaza principal de Girón. Al día siguiente era domingo, así que los arrieros aprovecharon para descansar de los caminos, hacer mercado, ir a misa y tomarse unos aguardientes en la cantina que estaba al final de la calle Real. Y cuando Juan Sinuco entró en la cantina, fue el centro de atracción de todos los allí presentes, quienes se percataron de que ya no llevaba el prominente coto que lo caracterizaba. Así que Juan les tuvo que contar lo que le había pasado la noche anterior. Y desde ese día, Juan Sinuco ganó mucha más fama de hombre intrépido, avesado y sin miedo de la que ya tenía. Pero uno de los arrieros que estaba allí presente, que también era cotudo, quiso repetir la hazaña de Juan. Y haciéndose el que se retrasaba en la última jornada desde la Posada de los Santos, se dejó coger por la noche en medio de otra gran tormenta. Ubicó el árbol del que había hablado Juan, se metió en el hueco a esperar a los engendros del patio, quienes no se hicieron esperar. A los pocos segundos aparecieron montados sobre sus escobas, girando alrededor del árbol, cantando la copla que Juan les había arreglado y que decía: lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Y cuando el arriero escuchó esto, desde adentro del árbol gritó: ¡domingo 7! Y de inmediato las brujas dejaron de cantar y de girar, se miraron unas a otras y la más vieja y fea de todas, la que parecía la jefe de las demás, lanzó un alarido que se escuchó en todos los confines del patio de las brujas. ¿Quién dijo eso? Y el arriero
Salió del hueco y dijo: ¡yo! Y vengo a que me quiten el coto también. ¿Así? ¿Viene a que le quitemos el coto también?, dijo la bruja, hablándole sobre su misma cara. Pues vea, señor arriero, que eso no se va a poder, porque ese verso no nos ha gustado para nada y creemos que desmejora nuestro canto. Así que como castigo por su atrevimiento e interrupción, en lugar de quitarle el coto, le vamos a regalar este otro. Y se metió la mano al bolsillo de la falda negra que llevaba puesta y se sacó el coto de Juan Sinuco y se lo puso al arriero al lado del otro, del que ya traía, y se montaron en las escobas y se fueron cantando alegres y divertidas. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Lunes y martes Y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. lunes y martes Y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Juan Sinuco, el arriero que sobrevivió en el patio de las brujas. Bien, nos vamos con la segunda. Napoleón y el Pozo Encantado. Los caminos que han llevado y traído pobladores y viajeros también han sido testigos de historias extraordinarias, increíbles apariciones y lugares encantados. La imaginación del campesino lo ha llevado a descifrar con cuentos, mitos y leyendas los enigmas del camino y sus entornos, lo que de otra manera seguiría siendo un insondable misterio para él. Esta es la historia de Napoleón, conquistador de las más altas cumbres y explorador de los 7 mares que jamás llegó a conocer. Napoleón o Napo, como le decían sus amiguitos de la vereda La Huaca en el corregimiento La Fortuna, era un niño de unos 9 años que vivía en una finca de potreros, jardines, bosques y caminos. Napoleón vivía allí solo con su papá, quien a la muerte de su mamá se tuvo que encargar de la crianza del muchachito. ¡Napoleón! ¿Ya le dio de comer a las gallinas? Sí, papá. ¡Napoleón! ¿Ya recogió las mazorcas de la cementera? Sí, papá, las recogí esta mañana bien temprano cuando usted me lo ordenó. ¿Y sí sería que ya amarró el ternero para que no se siga mamando la leche de la vaca? Sí, papá, ya está bien amarradito. ¿Y las flores del jardín de atrás ya las regó? Sí, papá, ya las regué. No se le olvide abonar los naranjos antes del mediodía y espantar los perros de las cantinas de la leche. No se me olvidará, papá. Acuérdese que el otro día los perros se orinaron en las cantinas de la leche y la echaron a perder toda. Y eso fue por culpa suya, Napoleón, por no estar pendiente. Sí, papá, fue culpa mía. Y las palomas, Napoleón. Hay que espantar esas benditas palomas para que no se caguen sobre la ropa tendida. Ya mismo voy a espantarlas, papá. Entonces, ¿qué hace ahí parado con las manos entre los bolsillos? Deje de hacer la roña y vaya a hacer sus cosas. Voy, papá. Pero antes, vaya hasta el aljibe y traiga 2 búcuras de agua para el almuerzo. Que mire que son las 10 y no hay ni una gota de agua para la sopa. Al aljibe voy ya mismo, papá. Y Napoleón recogió las búcuras, las montó en el burro y se fue para el aljibe. Pero antes de llegar al aljibe, se entretuvo por el camino correteando mariposas de colores, montándose a los palos de mandarinas, contando hormigas coloradas y hablando con su burro sobre las cosas que le gustaría hacer cuando fuera grande. Y en esos menesteres se le fue el tiempo, hasta que se acordó del mandado de su papá. Cuando Napoleón llegó al aljibe y se agachó para llenar la primera de las búcuras, un brillo extraño llamó su atención. Era una moneda dorada y brillante que yacía en el fondo del pozo.
Napoleón intentó alcanzarla con la mano, pero no lo logró. Intentó acercarla con una varita, pero tampoco la alcanzó. Así que se quitó los zapatos, se arremangó los pantalones y se metió al pozo a sacarla. ¡Qué bonita!, dijo Napoleón al verla. Se la voy a regalar a mi papá. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando al mirar de nuevo al pozo se dio cuenta que una moneda idéntica a la anterior había aparecido en el mismo lugar en donde estaba la otra? Y por supuesto también la sacó. Y cuando la sacó, otra moneda apareció. Y cuando sacó la otra, una nueva apareció. Napoleón estaba maravillado con lo que estaba ocurriendo. No lo podía creer. Así que llenó las búcuras no con agua, sino con las monedas que iba sacando del pozo. Y también llenó los bolsillos del pantalón. Napoleón y el burro apenas sí podían caminar de lo pesados que iban. Todo este oro será para mi papá, pensó Napoleón, para que ya no tenga que trabajar tanto y le quede tiempo para jugar conmigo. Y hasta podré ir a la escuela a estudiar, donde dicen que hay una hora del día en la que los niños lo único que hacen es jugar. Y se fue silbando para la casa de lo feliz que estaba. Pero cuando llegó a la casa ya era la hora del mediodía y su papá estaba hecho una fiera. ¡Napoleón! ¿Dónde carajo se había metido? Le dije que trajera el agua para el almuerzo y mire las horas que son. ¿Cuántas veces tengo que decirle que no se embobe por el camino? Que hay muchas cosas para hacer y el día no alcanza para hacerlas todas. Napoleón no hallaba cómo contarle a su papá sobre su descubrimiento. Las palabras se le atoraron en la garganta. Los ojos parecían querer ayudarle, pero la correa que su papá ya levantaba en su mano derecha le aconsejó que lo mejor era correr, porque la cosa se iba a poner muy fea. ¡Venga para acá, Napoleón! ¡No me corra! ¡Esta no se la voy a perdonar, chino vergajo! Y antes de que Napoleón recibiera el merecido castigo por parte de su padre, atinó a decir: es que me encontré un tesoro, papá. Tesoro es el que le voy a dar si sigue desobedeciéndome. Es en serio, papá. Me encontré un tesoro. A ver el tesoro que el niño explorador se encontró. Porque donde sea otra de sus pendejadas, vas a ver de quién es hijo. ¿Y Napoleón? Napoleón dejó caer a los pies de su papá manotadas y manotadas que iba sacando de sus bolsillos y de las búcuras que aún seguían montadas sobre el burro. El papá de Napoleón no podía creer lo que estaba viendo. Y lo único que se le ocurrió decir fue: ¿de dónde, hijuepuerca, sacó todo esto, Napoleón? Y Napoleón le dijo: del pozo, papá, del aljibe, y son todas para usted. Y le contó la historia. El papá de Napoleón no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Se amarró de nuevo los pantalones con la correa, agarró a Napoleón bruscamente del brazo y le dijo que lo acompañara al aljibe a ver si era cierto lo que le había contado. Porque donde no sea cierto, Napoleón, donde no sea cierto, ni le digo lo que le va a pasar. Y era cierto. Cuando llegaron al aljibe, el papá de Napoleón vio una moneda dorada y brillante en el fondo del pozo. Y sin pensarlo dos veces, se lanzó a sacarla. Y cuando la sacó, una segunda moneda apareció. Y cuando sacó la segunda, una tercera apareció, y así sucesivamente. El papá de Napoleón gritaba: ¡soy rico, Napoleón! ¡Muy rico! Y Napoleón pensaba que su papá se había vuelto loco, pues sacaba y sacaba monedas, se las metía en los bolsillos y no dejaba que él le ayudara. Pero cuando el señor fue a salir del pozo para descargarlas, se dio cuenta que estaba tan pesado, pero tan pesado estaba que no podía salir por sí mismo. ¡Ayúdeme a salir del pozo, Napoleón! ¡Ayúdeme a salir!, suplicó el señor. Y Napoleón le extendió una de sus manitas y con un gran esfuerzo lo sacó. Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando al mirar de nuevo el pozo se dio cuenta que un papá idéntico al anterior había aparecido en el fondo? ¡Ayúdeme a salir del pozo, Napoleón! ¡Ayúdeme a salir!
Napoleón estaba muy desconcertado, no sabía cuál de los dos papás era el verdadero, pues los dos eran igualiticos. Así que se le ocurrió decirle: si quiere que le ayude a salir del pozo, tendrá que prometerme lo que yo le pida. ¡Ay, Napoleón, no estoy para juegos! ¡Ayúdeme a salir del pozo! ¿Es en serio, segundo papá? Si quiere que lo ayude a salir del pozo, tendrá que prometerme que jugará conmigo cuando yo se lo pida. ¡Está bien! ¡Se lo prometo!, dijo el segundo papá a regañadientes. Y Napoleón lo sacó. Y cuando lo sacó, un tercer papá apareció en el fondo del pozo. ¡Ayúdeme a salir del pozo, Napoleón! ¡Ayúdeme a salir!, suplicaba el papá. Napoleón estaba aún más desconcertado. No sabía cuál de los tres era su verdadero papá, pues los tres eran idénticos. Así que se le ocurrió decirle a este tercer papá: si quiere que lo ayude a salir del pozo, tendrá que decirme que me quiere. Lo quiero, Napoleón. Lo quiero mucho, hijo. Usted es lo que más quiero del mundo, dijo el tercer papá con una voz revestida de ternura. Y Napoleón lo sacó. Y cuando lo sacó, un cuarto papá apareció en el fondo del pozo. ¡Ayúdeme a salir del pozo, Napoleón! ¡Ayúdeme a salir! Pero Napoleón ya tenía los tres papás que siempre había querido tener. El que le prodigaba el sustento diario, el que sacaba tiempo del trabajo para jugar con él, el que le decía palabras bonitas que le alegraba el corazón. Así que a este cuarto papá lo dejó en el fondo del pozo, para cuando se le ocurriera otra cosa más que necesitara. Pues pensó Napoleón que así como a su papá le costaba trabajo lidiar con un solo hijo, a él le iba a costar mucho trabajo lidiar con más de tres papás. Así que se fue con los tres, cantando y silbando de lo feliz que estaba. Y dicen que fue el niño más feliz de todos los niños que han existido por esos lugares. Sí, señor, así fue. Y se guardó el secreto del lugar en donde está ubicado aquel pozo encantado. ¡Ay! Ay, mi Napoleón, ay, mi negrito, mi explorador. No sé qué hacer con tanta joda. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? ¡Hey! Muchachito cabezón y curiosón, llévame a buscar un río de oro para nadar y allá encontrar moneda de oro y un picaflor y un picaflor. De corazón. Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien, este era Napoleón y el Pozo Encantado, dedicado a todos los niños y niñas que habitan los caminos de Santander y Colombia. Nos vamos con una tercera historia. Tal vez algunos ya la han escuchado, pero no de esta forma como la voy a contar. Porque esta historia me la encontré en un camino y como me la contaron, se las voy a narrar. Es la historia de Escolástico Jiménez, un muchacho que parecía haber heredado de su madre el don de curar con rezos y secretos, allá en Bocas de Rosario, corregimiento de Puerto Vilches, a orilla del río Magdalena. La gente decía que Escolástico Jiménez podía curar el gusano del ganado con un solo rezo, detener la sangre cuando alguien se cortaba o recomponer las articulaciones cuando alguien se tronchaba. La gente también decía que estaba predestinado a ser el curandero del corregimiento, de no ser porque la estatal petrolera Ecopetrol lo reclutó por allá en la década de los 50
y se lo llevó en una chalupa para Barrancabermeja para que se encargara de medir el nivel de los tanques de crudo antes de ser bombeados a la refinería de Cartagena. Allí en Ecopetrol trabajó lo suficiente para levantar a sus 15 hijos, 14 con doña Diana, el amor de su vida, y uno que ya traía antes de conocerla. Quizá esta fue la razón, aquella familia numerosa, por la que se compró aquella enorme casalote de 1/4 de manzana en el antiguo barrio Torcoroma de Barrancabermeja, a donde llegaban los amigos y los vecinos del barrio para que les ayudara con las enfermedades que los médicos no podían curar y para escuchar las extraordinarias historias que ese viejo sabía contar. Escolástico Jiménez tenía ahí en la casa un patio enorme, un patio de tierra, y en la mitad tenía una gran ceiba sembrada. Las habitaciones colindaban con la calle y la suya estaba en el segundo piso y tenía un balcón en donde acostumbraba a sentarse todas las tardes en una mecedora momposina que sus hijos le regalaron en un día del padre, a esperar a los amigos y vecinos del barrio cuando regresaban del trabajo. Porque cuando los amigos y los vecinos del barrio regresaban del trabajo, se detenían frente a su balcón y los saludaban como todos los días. ¡Ajá! ¿Y qué, viejo Escolástico Jiménez? ¿Y cómo va la cosa? Y entonces Escolástico se levantaba de su mecedora momposina, se apoyaba en el balcón, les contestaba el saludo y empezaba a conversarles. Y así de a poco se iba formando una especie de auditorio al frente de su casa debajo del balcón. Yo lo conocí porque su hija Ena Jiménez, me lo presentó un día. Ena Jiménez, que es una gran cantadora de tambor allí de Barrancabermeja. Y cuando nació mi primer hijo varón, yo quise ponerle a mi hijo el nombre de Escolástico, pues para hacerle el homenaje al viejito. Pero mi mujer de ese entonces no me dejó. Me dijo que eso no era nombre para un pelado, que me buscara un nombre más bonito, que no le hiciera la vida tan difícil desde chiquito. Y me puso a buscar un nombre más bonito para mi hijo. Y buscando llegué a la conclusión de que el mejor nombre para mi hijo sería Bienvenido. Bienvenido, porque ese es un nombre bonito para un pelado. Claro que sí. Imagínense un hijo mío que se llame Bienvenido. Primer día de clase, la maestra tomará lista como siempre hace y dirá: bienvenido Centeno. Y Bienvenido no contestará como los demás niños: presente, profesora, sino dirá: gracias, maestra. Y Bienvenido se sentirá bienvenido para donde él vaya, que hasta los enemigos le dirán: bienvenido, hijo de puta. Pero bienvenido al fin y al cabo. Pero tampoco me dejó. No me dejó ponerle Bienvenido a mi hijo. Le puse Nicolás Esteban. Y aquí está. Se los presento. Pero yo no vine a contar la historia de Nicolás Esteban, sino la historia de Escolástico Jiménez, que además de haber heredado de su madre el don de curar con rezos y secretos, había heredado de su padre el don de la palabra. Una especie de repentismo con el que le sacaba cuento a cuanto tema le ponían por delante. El mismo que le sirvió para convencer a la niña Diana de fundar la estirpe de los Jiménez allá en Barrancabermeja. Y el mismo que le sirvió a su padre para robarse la malabarista estrella de un circo ambulante que un día pasó por el corregimiento de Bocas de Rosario en una chalupa recorriendo los pueblos ribereños del Magdalena Medio. Y quizá esa verdad que había aprendido de su padre y que había puesto en su palabra fue la que llevó a los vecinos del antiguo barrio de Torcoroma a creerle aquella tarde cuando le dijo desde el balcón que él era capaz de llamar al diablo. Y que además de ser capaz de llamar al diablo, era capaz de hacer que el diablo apareciera en el antiguo barrio Torcoroma. Y entonces un vecino que estaba parado ahí debajo del balcón dijo que qué bueno en Escolástico que el diablo apareciera en el barrio, que de pronto ese diablo es tan chévere que nos ayuda a pavimentar las calles que están destapadas y polvorientas y que el alcalde no ha sido capaz de venirlas a pavimentar. Y otro que estaba al lado dijo que qué chévere, don Escolástico, que el diablo apareciera en el barrio,
que de pronto ese diablo es tan chévere que nos ayuda a levantar el techo de la escuela que se cae sobre la cabeza de los pelados y que el alcalde tampoco ha sido capaz de venirlo a levantar. Y otro que estaba ahí abajito dijo que qué chévere, don Escolástico, que el diablo apareciera en el barrio, que de pronto ese diablo es tan chévere que nos ayuda a ganar la lotería a todos los habitantes del barrio Torcoroma, que es gente muy chévere, pero muy pobre y necesitada también, en aquel entonces. Y todo el mundo empezó a pensar y a decir que era chévere que el diablo apareciera en el barrio. Y entonces Escolástico Jiménez les dijo, pues listo, esta noche, a las 12 de la noche, en el patio de mi casa, debajo de esa gran ceiba que yo tengo ahí, voy a hacer aparecer al diablo. Y no dijo más nada y se metió para adentro de la habitación. Y los vecinos se fueron para sus casas a hacer sus cosas. Pero a las 12 en punto de esa noche, todos los vecinos del antiguo barrio Torcoroma estaban reunidos en el patio de la casa de Escolástico Jiménez alrededor de esa gran ceiba que él tiene ahí en el patio. Incluso llegaron vecinos de otros barrios que supieron que Escolástico iba a hacer aparecer al diablo. Y cada uno llegó con una listica que le iban a hacer al diablo, una listica de peticiones. Escolástico Jiménez nos hizo esperar. A las 12 en punto bajó al patio, miró a la gente, los saludó en silencio, solo con la mirada, y empezó a llamar al diablo, como él sabía hacerlo, cantando. Y cantando, se puso a cantar una tonadita que decía: diablo condenado, si estás por ahí echado, échate para este lado, compadre, que te estamos esperando. ¿Y ustedes qué creen? ¿El diablo apareció o no apareció? ¿Apareció o no apareció? Pues no apareció. No apareció. Pero el buibuy cantó: diablo condenado, si estás por ahí echado, échate para este lado, compadre, que te estamos esperando. ¿Apareció o no apareció? ¿Ah? Sí. ¿Apareció o no apareció? Sí. Ah, no apareció. No apareció. Pero el buibuy cantó y volvió y cantó, que ya cantaba: diablo condenado, si estás por ahí echado, échate para este lado, carajo, que me estoy desesperando. ¿Apareció o no apareció? ¿Ah? Ahí sí. ¿Apareció o no apareció? Ahí sí. ¿Apareció o no apareció? Sí. Pues no apareció. Ah. Entonces Apocalíptico Jiménez, el hermano mayor de Escolástico Jiménez, con el que nunca se le ha llevado bien, ni siquiera desde chiquito, se levantó en medio de la gente y dijo: Escolástico Jiménez se habla mierda. Escolástico Jiménez es capaz de hacer aparecer al diablo. Escolástico Jiménez lo que es capaz de hacer es el ridículo, y miren al viejo ese haciendo el ridículo. Y cuando Apocalíptico Jiménez dijo esto, de arriba a la gran ceiba, de lo más alto de la ceiba, una sombra negra cayó en medio del patio y catapum. La gente que estaba reunida ahí salió corriendo como alma que lleva el diablo. Y el único que se quedó ahí en el patio, el único que se quedó quietecito en el patio como si le hubiesen apuntillado el piso, fue el viejo Escolástico Jiménez, que comienza a ver esa sombra que se levanta, que se transforma, que se convierte, que se descubre. Y le ve unos cabellos negros y ensortijados, y una piel negra y brillante, y unos ojos negros penetrantes, y una sonrisa amarilla atemorizante. Y cuando termina de verlo completamente descubierto, se da cuenta que el diablo que apareció en su casa fue el diablo de su hijo mayor, que se había lanzado a lo más alto de la ceiba, envuelto en 4 cobijas. «Muchacho del carajo», le dijo, «pudiste haberme matado de un susto». Y el muchacho le dijo: «Pues sí, papá, yo pude haberlo matado a usted de un susto, pero yo a usted no lo iba a dejar quedar mal delante de sus amigos. Porque si usted queda mal, papá, usted no se puede volver a sentar en el balcón de su casa a contar esas historias que solo usted sabe contar». Y entonces Escolástico Jiménez se rió de la ocurrencia del muchacho. Y los dos se rieron juntos. Y luego aparecieron todos los otros 14 hijos y todos se rieron con ellos.
Y lo que más risa les daba era recordar la cara de espanto que llevaban los amigos y vecinos del barrio cuando salieron despavoridos de la casa gritando ¡Ay, el diablo, el diablo! Y lo otro que les hacía gracia era imaginarlos en sus casas rezando Padre Nuestros, Ave Marías y credos, pidiendo perdón por haber invocado al diablo. Al día siguiente, Escolástico Jiménez se volvió a sentar en el balcón de su casa en su mecedora momposina. Y sus amigos y sus vecinos del barrio lo volvieron a saludar como todos los días. Ajá, ¿y qué, viejo Escolástico Jiménez? ¿Y cómo va la cosa? Porque desde aquella noche todos en el barrio supieron que lo que contaba Escolástico Jiménez no eran cuentos. Lo que contaba Escolástico Jiménez eran puras verdades. Muchas gracias. Un saludo muy especial a mi amiga Ena Jiménez. Cuando yo conocí esa historia por primera vez fue en el año 1991, que nos invitaron al Cerrejón. Yo apenas estaba empezando a contar cuentos, llevaba un año nada más contando cuentos en la Universidad Industrial de Santander, y un licenciado de música que se había graduado y que me veía contar cuentos en la gallera, me invitó allá al colegio de la mina del Cerrejón para contarle cuentos a los niños de La Guajira. Y entonces estuvimos allá con Ena Jiménez, con los macumberos de Colacho Maestre, y mientras nos alistábamos para entrar a la función debajo de un palo de mango, me acuerdo, en un patio de tierra, me acuerdo que Ena Jiménez me dijo: Pacho, te tengo que contar una historia de mi papá. Y me contó una pequeña anécdota de su padre, de Escolástico Jiménez, y con esa yo construí la primera versión del cuento. Pero hace unos meses que escribí esta historia, me reuní con ella, estuvimos hablando como 3 horas y me contó muchas más cosas de su padre, y salió esta versión con la que me voy a quedar de aquí en adelante, porque es un homenaje a los contadores de historias, pero también es un homenaje al papá de mi amiga Ena Jiménez, cantadora de tamboras de Barranca Bermeja. Muy bien, nos vamos con la cuarta y última historia de los cuentos del camino. Esta historia la he llamado Roque Ferreira, el alcalde del pueblo fantasma. Al final del 19 y principios del 20, una guerra padecimos que a miles asesinó. Unos eran radicales y otros godos de tradición. La guerra de los 1000 días, la historia así nombró. Nadie se ha puesto de acuerdo en cuántos hombres asesinó. Unos dicen que 100.000 y otros que 300.000. Los godos que gobernaban siguieron mandando aquí, hasta que en los años 30 un liberal yo elegí. Los godos que gobernaban siguieron mandando aquí, la esperanza del descanso volvía a revivir. Pero en el 48 mataron a Gaitán, los odios apaciguados se echaron de nuevo a andar. Otras guerras se inventaron, la consigna era matar. Para acabar estas guerras surgió el Frente Nacional. Los que siempre han gobernado se partieron el manjar. Nuevamente los descalzos se tuvieron que callar. En tierras de Santander el municipio de Jordán presentó toda su atención. Lo mejor es el final. Cuando el 9 de abril de 1948 mataron al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en pleno centro de Bogotá, Roque Ferreira, el personaje de esa historia, ya tendría unos 16 años. Así que pudo salir a las únicas 3 calles de Jordán a disparar al aire el primer revólver que le había regalado su padre. No es que Roque Ferreira hubiese conocido al caudillo liberal, ni que el caudillo liberal hubiese hecho nada en particular. Es que los Ferreira de Jordán eran godos, conservadores a morir. Razón suficiente para salir a mostrar su regocijo con la muerte de Gaitán.
Desde la guerra de los 1000 días, las familias de uno y otro bando ya se habían acostumbrado a tener sobre las vigas del techo de sus casas un ataúd listo para el difunto del día. No era propiamente un ataúd, sino un cajón rústico de madera que servía para solventar la llegada de la muerte que estaba a la orden del día. Dicen que Roque Ferreira había mandado matar a más de 100 liberales antes de ser nombrado alcalde de Jordán por casi 20 años. Además de alcalde, era el dueño de la única tienda, la única carnicería, la única posada, el único camioncito que servía para llevar y traer a los jordanenses y sus cosas. Así que su poder era absoluto en aquel lugar. Además, cultivaba tabaco en su hacienda, en la época de la bonanza tabacalera en Santander, cuando la Compañía Colombiana de Tabaco tenía almacén de compra y acopio en el pueblo. Y a los demás cosecheros les pagaba la compañía una cuarta parte en beneficio de su cosecha, a los Ferreira les pagaba una tercera parte. Porque el día de la compra se encaramaban en los bultos de tabaco y empezaban a echar tiros al aire para amedrentar a los funcionarios y apurar la fila de pago. Los últimos liberales que quedaban en Jordán pusieron pies en polvorosa cuando mataron a Paulina Farfán, una mujer que se atrevió a enfrentarlos en una de las elecciones. Cada vez que habían elecciones en Jordán, los jordanenses eran alineados frente al puesto de votación y obligados a votar por el Partido Conservador. Pero aquella vez Paulina Farfán se marchó del pueblo la noche anterior y se fue para Villanueva y votó por el Partido Liberal. Dicen que cuando llegó a la casa, al final de la tarde, los esbirros de Roque Ferreira la acribillaron a tiros y la colgaron del cuello de una de las vigas de la entrada de la casa. Al mayordomo lo cosieron a puñaladas, dicen, y lo dejaron tirado en el suelo, creyéndolo muerto. Pero el desgraciado se salvó, para contar lo que le había pasado. El que no parecía tener salvación era el propio pueblo, condenado a ser gobernado por la estirpe de los Ferreira hasta la eternidad y olvidado completamente de los planes de progreso del gobierno nacional. Jordán, ese hermoso lugar enclavado en lo más profundo del cañón del Chicamocha, que fuera paso obligado para las comunicaciones entre Santa Fe y las provincias de Venezuela durante el virreinato, que luego viera pasar a los ejércitos libertadores de Bolívar y Santander por el puente, que después fuera testigo del más profuso intercambio comercial jamás visto en Santander en el siglo XIX, gracias a los caminos de piedra construidos por el empresario alemán Leo von Lengerke. Jordán, ese remanso de aguas sanadoras para los enfermos de tuberculosis y otros males menores, apetecido por los veraneantes y paseantes de río, que en las postrimerías de la primera década de este siglo apenas se alcanzaba una población de 60 habitantes en el casco urbano. Ese Jordán, que había sido tan importante para el país, había sido marginado del trazado de la carretera central entre Bogotá y Bucaramanga. Dicen que el presidente Carlos Lleras Restrepo les dijo a los jordanenses que le reclamaron por su desprecio: te sale más barato sacarles el pueblo a la orilla de la carretera que pasarles la carretera por la orilla del pueblo. Así son las cosas en este país. Y este aislamiento al que fue sometido Jordán fue aprovechado por Roque Ferreira para convertir al otrora próspero Jordán en un pueblo fantasma, a la medida de sus intereses particulares y los de su familia. Dicen que acostumbraba a emborracharse por las noches y a patrullar el pueblo con el grupo de forajidos que había contratado para que lo custodiaran. También dicen que le gustaba practicar el tiro al blanco en las fachadas de las casas de sus enemigos, que apenas escuchaban el primer tiro saltaban despavoridos la tapia de atrás para salvarse de las balas. Y cuando creían que ya había pasado el peligro, regresaban sigilosos a sus casas para empacar las pocas cosas que podían cargar encima y marcharse de Jordán y no volver nunca más a aquel lugar. A los funcionarios municipales los nombraba de su propia familia. A los que venían de parte del gobierno departamental, salía a la entrada del puente a esperarlos para recibirlos. Venían desde
el municipio de Los Santos por el camino de piedra que había construido Geo von Lengerke por allá en el siglo XIX. Llegaban con las piernas aflojadas y sin aliento. Sí, llegaban a la entrada del puente donde Roque Ferreira los recibía desbordado en amabilidades y con un piquete de cabrito que les ofrecía en su propia hacienda. Ninguno logró ganarse su confianza, no, a pesar de sus atenciones. Todos venían a reemplazar a otro que había sido sacado a tiros del pueblo por el propio anfitrión, como le pasó al telegrafista Torres, que apenas llevaba un mes trabajando en Jordán y se le saltó decir en voz alta que había escuchado decir que Roque Ferreira había mandado a matar a su guardaespaldas de confianza, que dizque porque lo iba a traicionar. Ese día todos en el pueblo sabían lo que iba a pasar esa noche, así que alertaron al telegrafista para que se marchara de inmediato del pueblo. Y efectivamente, esa noche Roque Ferreira con sus guardaespaldas se incendió a bala la oficina del telégrafo. Pero el telegrafista se salvó porque hizo caso. Sí, señor, así fue. Cuando llegó el nuevo telegrafista, Roque Ferreira lo puso a dormir en la propia oficina del telégrafo, no sin antes explicarle las razones de las decenas de huecos que había sobre el mostrador. Pasaron como 3 meses antes de que el primer jordanense le escuchara la voz al desgraciado. Así fue. Sí, señor. Al cura del pueblo lo sacó a patadas cuando se atrevió a reclamarle porque Roque Ferreira cogió la iglesia de bodega para los bultos de tabaco el día anterior a la compra. Ese día todo el mundo supo quién era el que mandaba en Jordán. Sí, señor, así fue. Durante mucho tiempo no se dictó misa en Jordán. Sin embargo, Roque Ferreira entraba todos los días a la iglesia a rezar sus oraciones y a depositar su ofrenda. Aunque todos los jordanenses pensaban en silencio que en realidad no entraba a rezar, sino a verificar que no se hubieran robado la plata de sus ofrendas. El 9 de agosto de 1992, el periódico Vanguardia Liberal tituló una de sus páginas Jordán, un pueblo encañonado. Y no se refería a su condición de estar metido en lo más profundo del cañón del Chicamocha, no, sino la forma como eran gobernados sus habitantes. Pero ya era demasiado tarde, porque Roque Ferreira hacía un año que había fallecido de una penosa enfermedad en el hospital Ramón González Valencia de Bucaramanga. Y una nueva generación de Ferreiras venía gobernando el pueblo desde hacía varios años, sin violencia, pero recogiendo la cosecha de terror que Roque había sembrado en los pobladores. Sí, señor, así fue. Su última voluntad fue que lo enterraran en Jordán, y así se hizo. El carro funerario llevó el féretro hasta el municipio de Los Santos y de allí fue bajado hasta Jordán bajo un sol canicular por el maltrecho camino de piedra. Todos los jordanenses salieron a esperarlo a la entrada del puente. Luego lo acompañaron a la iglesia para la respectiva ceremonia y después lo llevaron en hombros hasta el antiguo cementerio que está en la cuesta que conduce a Villanueva. Cuando el cortejo fúnebre llegó al cementerio, se desató un torrencial aguacero, pero nadie mostró ganas por irse. Los únicos que lo lloraron fueron los miembros de su familia. Los demás reflejaban rostros apacibles como quien descansa después de un largo calvario. El sepulturero cubrió la tumba con tierra y colocó encima una cruz de hierro forjado provisional. Y ahí todos se marcharon para sus casas. Y la historia parecía haber llegado a su fin, si no fuera porque a primera hora del día siguiente corrió la voz por las 3 únicas calles de Jordán de que el cadáver de Roque Ferreira se había salido de su tumba. Sí, señor, así fue. Ante la incredulidad de la noticia, los jordanenses salieron despavoridos hacia el viejo cementerio para verificar que no estuvieran siendo objeto de una broma macabra, o para confirmar que en verdad Roque Ferreira había regresado del más allá para saldar las cuentas que creía aún pendientes con todos los jordanenses. Y lo que vieron los dejó estupefactos. La tumba estaba abierta por completo, la tierra amontonada al lado y lado de la sepultura.
el cajón tirado en uno de los costados y el cadáver que ya expelía el olor de la descomposición estaba tirado encima de una maraña de cactus espinosos. De inmediato llegó el inspector de la policía con los únicos 3 agentes que había en aquel pueblo. También llegó el alcalde con todos los funcionarios y el nuevo cura con su sacristán. ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio!, gritaron todos, al tiempo que no dejaban de rezar la oración del eterno reposo. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz, Roque Ferreira, de una vez por todas. Amén. Sí, Señor. Así dicen que fue. A los pocos minutos llegó el sepulturero, quien recompuso la escena sepulcral y volvió a colocar el cadáver en su sitio. Y entonces todos los jordanenses regresaron a sus quehaceres. Sí, Señor. Así fue. Así fue. Los únicos 3 policías, sí. Los únicos 3 policías que había en el pueblo montaron guardia en el viejo cementerio esa noche, por orden del inspector. Y también hicieron lo mismo en las siguientes 6 noches, sin que se hubiera presentado novedad alguna. Ahora sí los jordanenses podían descansar en paz. O no del todo, porque el otro día un amigo me contó que en las últimas elecciones de alcalde en aquel pueblo se presentaron 3 candidatos. Sí, señor. Álvaro Ferreira, María Isabel Ferreira Fajardo y Arnulfo Castro Ferreira. Así fue. Sí, señor. Y adivinen quién ganó. Pues uno de los 3 Ferreira. ¿Quién más? Ya con esta me despido, poniendo punto final a esta historia acontecida en el pueblo de Jordán. Esta y las demás son toditas de verdad. Caminando los caminos me vinieron a encontrar. A todos los presentes yo les quiero agradecer por el tiempo que tomaron y el cariño que me han dado al venir a acompañarme en este momento tan severo en que público y artista se abrazan pa' un estreno. Muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo y el trabajo de acompañarnos en el lanzamiento, en el estreno de esta beca de creación del Ministerio de Cultura del cuento a la escena que hemos denominado Los Cuentos del Camino. Quiero dar un agradecimiento muy especial a la Universidad Industrial de Santander, quien me permitió escribir esas historias el año pasado, de las cuales se hizo un libro que acompañó el libro de fotografía del maestro Mauricio Laya. Son 10 historias, hemos contado 4, así que nos quedan historias para seguir el camino. Este camino que nos ha acompañado desde hace 30 años y que compartimos con ustedes con todo el amor, con toda la disposición y con todas las ganas de seguir haciéndolo hasta el último día. Julián González en la guitarra, en el tiple, nos acompañó. Y mi hijo Nicolás Esteban Centeno con la guitarra y el tiple también. Un aplauso para ellos y un aplauso para ustedes, porque sin ustedes esto no tendría sentido. Un abrazo grande. Y los que quieran, nos vemos este lunes a las 8 de la noche en mi Facebook. Voy a hacer un directo para conversar con ustedes sobre sus pareceres, sobre sus opiniones, sobre lo que hicimos para construir esta obra, para recoger esos cuentos, que son cuentos que nos encontramos en nuestro caminar, en muchos caminos que hemos tenido que andar a lo largo de nuestra vida. Estos cuentos no nacieron ayer ni el año pasado, sino nos han acompañado durante toda nuestra existencia. Hay muchos más, y el que quiera conversar, nos volvemos a encontrar
este lunes a las 8 de la noche por mi Facebook Live. Pacho Centeno. Un abrazo para todos.